Hola, vamos a hacer un repaso de lo que son análisis de sistemas y para lo cual vamos a comenzar con este problema. Tenemos en un zoológico hay animales de 2 y de 4 patas. Si se cuentan 200 patas y 60 cabezas, ¿cuántos animales de 2 y de 4 patas hay? Eh, Pueden detener el video y tratar de resolver el problema. Una vez propuestas las ecuaciones, estas que tenemos aquí, este problema se puede resolver, como pueden apreciar, como un sistema de ecuaciones lineales, donde tenemos X animales de 2 e Y animales de 4 patas. El total de la suma de estas dos variables nos dan 60, que es el total de cabezas, y aquí esta otra ecuación nos dice el total de patas. Haciendo esta operación, restando de esta de aquí, y multiplicando por 2 obtenemos esto que vemos acá. Y finalmente sustituyendo resolvemos el sistema de ecuaciones. Obtenemos los valores de y e x. Gráficamente lo que hacemos en términos generales es para cada ecuación tenemos rectas y la intersección correspondería a la solución a ese sistema de ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro tipo de problema. Tenemos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Tenemos que la gravedad se puede considerar una constante y tenemos que esta derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a g. La velocidad sería integrar para así obtener una expresión de la velocidad. Es decir, lo que estamos haciendo es resolver esta ecuación diferencial. ¿Por qué es una ecuación diferencial? Pues noten que hay derivadas y tenemos el signo de igualdad, entonces es una ecuación diferencial. Resolvemos esta ecuación integrando y lo que obtenemos es una fórmula general de esta integral donde tenemos una constante que es la constante de integración. Para que esta constante de integración sea válida, noten que cada término debe de tener las mismas dimensiones que velocidad. Entonces este término de aquí debe de tener unidades de velocidad y este único término que queda debe de ser también velocidad. Entonces esto de hecho son nuestras condiciones iniciales. Tenemos entonces una fórmula general que es esta que les estoy mostrando aquí, que es la velocidad sería la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial, que serían nuestras condiciones iniciales. Si seguimos integrando, vamos a obtener desplazamiento. Tenemos que la velocidad es la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, de la distancia con respecto al tiempo, en este caso es esta x, se obtiene de integrar cada uno de estos términos y obtenemos una ecuación general para el desplazamiento. Gráficamente, regresando al caso anterior, obtendríamos rectas para esta ecuación que corresponderían a la solución a mi ecuación diferencial. Noten que tenemos una familia de gráficas, una familia de funciones, pero para poder determinar cuál de ellas es la correcta, dependen de nuestras condiciones iniciales, la cual le dará, va a corresponder a nuestra solución de nuestra ecuación diferencial. Ahora vamos a tener otro tipo de problema. Tenemos un circuito RC. En este circuito RC
tenemos un voltaje de entrada y un voltaje de salida, V input y V output. Tenemos su resistencia, una resistencia, un capacitor, y aquí en este circuito va a estar circulando una corriente. Tenemos que el voltaje de salida sería igual al voltaje que hay en el capacitor. Haciendo el análisis de esta malla, tenemos que el voltaje de entrada es igual a la resistencia por la corriente más el voltaje de salida, que es el voltaje del capacitor. Podríamos hacer una analogía, como la que se ve aquí, entre dos tanques, podríamos verlo como dos depósitos de agua, los cuales están conectados. Y observen que uno tiene un nivel H1 y otro tiene un nivel H2, donde H1 es mayor que H2. Y debido a la diferencia de presiones o presión en columna de líquidos, aquí está la ecuación, tendríamos que esa presión es mayor que esta otra presión. Como consecuencia vamos a tener un flujo, un caudal. Ajá. Y algo equivalente sucede en este circuito. Noten que va a circular una corriente desde el voltaje de entrada hasta el capacitor, debido a que si este capacitor no está cargado completamente, pues lo que vamos a tener es de que va a fluir corriente eléctrica hacia el capacitor. ¿Qué va a suceder con el tiempo conforme se va llenando este capacitor? Pues noten que este voltaje de salida se va a hacer igual a este voltaje de entrada, haciendo la analogía eh, a estos tanques. Como consecuencia, en un tiempo lo suficientemente grande, vamos a tener que la corriente que circula por este circuito se va a hacer cero. Si colocáramos un LED o un foco aquí, lo que veríamos es que su brillo disminuiría conforme pasa el tiempo hasta que se carga el capacitor. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, estas son las ecuaciones de este circuito, recordando que la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Y noten que la carga en el capacitor es la capacitancia multiplicado por el voltaje del capacitor. Y vemos también que el voltaje del capacitor es esto que tenemos aquí. Noten que el voltaje del capacitor es igual a toda la carga entre la capacitancia, que es de hecho lo que nos dice esta ecuación. Si nosotros despejamos de esta ecuación, obtenemos esta expresión de aquí. Pasa dividiendo la capacitancia y la Q total, esta Q mayúscula, sería la integral que vemos aquí. ¿De acuerdo? Que sería toda la carga que ha pasado en un instante de tiempo, en una ventana de tiempo. Tenemos que la corriente de esta ecuación es esto que vemos aquí. Pasamos multiplicando la capacitancia y tenemos que, para poder obtener esa corriente, ahora es necesario derivar. Si derivamos en ambos extremos de la igualdad, pues obtenemos esto que vemos aquí. La capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo, o el voltaje de salida con respecto al tiempo. Y sustituyendo en esta otra ecuación, obtenemos esta gráfica que se ve aquí. Perdón, esta ecuación. Y si resolvemos esta ecuación diferencial, a lo que van a llegar es a esta solución. ¿Sí? No, intuitivamente y físicamente estamos de acuerdo que no puede suceder esta gráfica que se ve en azul, donde tenemos una transición instantánea en la carga del capacitor. Esto no puede ser. Noten que la carga requiere cierto tiempo, hay un retardo
hasta que se carga completamente el capacitor. Tenemos una asíntota que es el voltaje de entrada y esta gráfica va creciendo hasta que llega al voltaje de entrada, que es el máximo. Entonces la correcta es esta en verde, la cual está expresada por esta ecuación. Pregunta, ¿cuál sería el orden de este sistema? Ahora quiero que ustedes mismos resuelvan este otro circuito utilizando todo lo visto anteriormente. No es necesario utilizar ecuaciones diferenciales para resolverlo. Pueden ocupar todo lo demás. Pero quien guste, en el siguiente video les voy a demostrar cómo se resuelve esto utilizando única y exclusivamente esta expresión. Y traten de resolverlo. Muchas gracias por su atención.